Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Al Día, producido por TAC Televisión y Nortevisión. Buenas noches, Brenda, ¿qué tal estás? Buenas noches, Ada, pues aquí un día más, a ver qué tal sale. Pues bueno, hoy queremos tratar un tema bastante especial y controvertido, como es el tema de la discapacidad. Y para ello tenemos un invitado de lujo, que es Adonai Viera. Él es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y además es miembro de Juventudes de Unidad Progresista de la ONCE, la sección de Las Palmas. Hola Adonai, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Ada? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, un placer tenerte aquí, y lo primero que te queríamos preguntar es un poco que nos digas, ¿no? Eso de Juventudes, Unidad Progresista, que exactamente quiénes sois, qué hacéis, cuéntanos un poco. Bueno, entiendo que no lo conozcan, es totalmente normal, porque es una parte de la ONCE que no suele conocer la sociedad, pero la ONCE es una organización democrática, se hacen elecciones cada año y somos las personas afiliadas a la ONCE quienes elegimos a quienes van a gobernarnos, por así decirlo. En este sentido, existe una organización interna de la propia ONCE, que es Unidad Progresista, que es la que lleva siendo elegida desde el año 1984 para gobernar la ONCE. Dentro de esta asociación hay una sección juvenil, que es Juventudes de Unidad Progresista, y yo en concreto pertenezco a la agrupación de Las Palmas. Esto es todo a nivel estatal y lógicamente dividido por secciones, por comunidades autónomas y por provincias. Qué bien. ¿Y cómo llegas tú a esta entidad, ¿no? A la sesión concretamente juvenil. Pues al fin y al cabo, si por algo se caracteriza la ONCE es por estar cerca de las personas afiliadas. Al fin y al cabo, el objetivo principal de la ONCE es fomentar la inclusión y la autonomía personal de las personas con discapacidad visual grave o con ceguera total. Y es por ello que de una forma u otra siempre se está cerca de las personas afiliadas, es su fin principal. Por ello siempre vamos participando, a medida que vamos participando en actividades y demás, nos vamos enterando de cómo se estructura todo, de cómo funciona esta organización, y al final pues acabas perteneciendo de una forma u otra, lo tenemos de raíz, por así decirlo. Que bueno, la verdad que es una entidad que efectivamente se conoce bastante poco, pero que yo creo que hacen una labor que es bastante importante. Y una de las preguntas que también te quería hacer es, desde tu punto de vista, si consideras que la discapacidad hoy en día es una prioridad para la sociedad española, o crees que no lo ves, y para la sociedad canaria también. La discapacidad, el principal inconveniente que tiene no es tanto que las personas con discapacidad visual o no estemos discriminadas, sino que muchas veces se pasa por alto. En todos los ámbitos de la sociedad, a la hora del diseño de las ciudades muchas veces, aunque bueno, sí es verdad que en estas cuestiones cada vez, por suerte, hay más normativas, para eso hay organizaciones como la ONCE que siempre están trabajando en ese tema, pero muchas veces sucede eso, hay desconocimiento, y simplemente es que a la hora de diseñar un proceso, una estructura, un procedimiento, cualquier cosa, a la hora de preparar una actividad, no se nos viene a la cabeza una persona con discapacidad, sea visual o sea de cualquier otro estilo, o si se nos viene a la cabeza, nos vienen las discapacidades más genéricas, por así decirlo. Entonces, muchos de los problemas que se nos presentan probablemente se solucionarían si simplemente a la hora de planificar esa acción en concreto se preguntara si una persona con discapacidad visual, en este caso, o con ceguera total, va a poder desarrollarlo. Y esto afecta a todo. Afecta a la preparación de actividades de ocio, afecta al diseño de las ciudades, afecta en los programas educativos, aunque por suerte los programas educativos cada vez se controla más ese ámbito, por supuesto, afecta al empleo, las empresas privadas a la hora de diseñar aplicaciones informáticas que muchas veces no son accesibles para las personas con ceguera total, a muchísimos ámbitos. En este sentido, la ONCE da muchísimos servicios que la sociedad en general no conoce. Muchas personas relacionan a la ONCE con nuestros vendedores y vendedoras que están en la calle, que bueno, por supuesto, esa es la base de la ONCE, es como nació la ONCE, y tengo que decirlo, es la fuente de financiación principal de la ONCE, la compra de nuestros productos de juego responsable. Pero hay mucho más allá. La ONCE presta una gran cantidad de servicios sociales a todas las personas afiliadas, servicios de todo tipo, de oftalmología, de óptica, rehabilitación integral. Al fin y al cabo tenemos personas que son rehabilitadores visuales que se dedican exclusivamente a que las personas con discapacidad visual grave o con ceguera total puedan desenvolverse en su día a día, en todos los ámbitos, saber llegar de su casa al trabajo, saber llegar de su casa al supermercado, hacer la compra, saber moverse con autonomía, coger el transporte público.
Tenemos los servicios relacionados con la diflotecnología, que podamos utilizar la tecnología sin ver bien o con ceguera total. Y tenemos profesionales dedicados exclusivamente a eso, a enseñarnos a utilizarlas, a trabajar con programas informáticos orientados en este ámbito. Tenemos coordinadores de animación sociocultural y deportiva, porque el aspecto lúdico, la cultura y el deporte es tan importante como poder moverte por la calle. Tenemos servicios de apoyo al empleo para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad visual y para dar todas las adaptaciones que se necesiten para que puedas desarrollarte laboralmente, porque al fin y al cabo nos encontramos evidentemente con más limitaciones que una persona sin discapacidad. De ahí vienen este tipo de cuestiones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la ONCE da muchísimos servicios que las personas normalmente no conocen, y es normal que no los conozcan, porque al fin y al cabo cuando se ven más detenidamente ya cuando estás dentro. Pero todas esas personas que compran diariamente a la ONCE contribuyen a la autonomía personal de las personas con discapacidad. Y ya, esto es hablando de ONCE a nivel general, pero si nos centramos en esta organización, en Unidad Progresista y concretamente en su sección juvenil, es la que gobierna la ONCE y la que promueve el cambio dentro de la ONCE. Es una organización que por suerte es muy dinámica, se adapta todo lo que sea necesario y está continuamente cambiando, y los jóvenes tenemos un papel fundamental, se nos escucha muchísimo y somos nosotros mismos los que podemos y hacemos propuestas de cómo queremos que sea la ONCE, de qué servicios queremos que nos dé, de cómo se puede mejorar, y la verdad que nos tiene muy en cuenta. Entonces tenemos los jóvenes y las jóvenes tenemos ese pequeño poder dentro de la organización de qué dificultades nos estamos encontrando, o no solamente qué dificultades, sino cómo creemos que esto se podría hacer mejor y qué queremos que nos dé. Qué maravilla, ¿no, Brenda? Eso de escuchar, que se escucha a los jóvenes y que además se les tiene en cuenta. Sí, es increíble porque casi siempre que traemos algún tema aquí terminamos hablando de cómo los jóvenes tenemos asociaciones, tenemos nuestras estructuras montadas, tenemos nuestras propias reivindicaciones basadas en nuestras experiencias y cómo esas experiencias pueden ayudar a, pues en este caso, a la política general, pero además a la política de los jóvenes. Y normalmente nuestra queja es que no llegan, que la gente no nos quiere escuchar, que tenemos poco poder, que nos tienen un poquito apartados solo para lucirnos básicamente, pero escuchar que llega aquí la ONCE con su sección juvenil dentro de Unidad Progresista y que son prácticamente los que más tienen la voz cantante, pues es un placer, la verdad. Y además es muy interesante también por lo que dijiste antes de cómo entras en la ONCE, en este caso, porque tienes que meterte dentro, estás afiliado a ella y poco a poco te vas, es como yo creo que todas las hemos sentido, ¿no? Entras por una cosa y terminas afiliado, terminas queriendo involucrarte, terminas participando, y volvemos otra vez a la importancia de la participación, a la importancia de que para que las cosas cambien o las cosas estén a gusto de todos, hay que involucrarse en ellas, y lo importante es que las personas llegan y sienten esa necesidad y ese gusanillo de que yo quiero formar parte de esto y quiero ayudar a que esto que va bien, va bien, en tu caso creo que por suerte te tocó que va bastante bien para todo lo que estamos tocando y la necesidad de que estas estructuras funcionen, tengan que existir, pero que nos dejen un espacio en el que además nos escuchen. Sí, es que al fin y al cabo, bueno, esto es, en mi caso, yo soy afiliado a la ONCE desde prácticamente el nacimiento, desde los 2-3 años, me afiliaron mis padres, no me acuerdo. Hay personas que entran con mayor edad, cada uno entra, muchas veces encontramos que hay personas que no conocen que se pueden afiliar a la ONCE, los servicios que les pueden dar, o tienen problemas visuales sobrevenidos a lo largo de su vida, que no son de nacimiento, y bueno, cada uno tiene sus circunstancias personales. Pero cuando llegamos a la ONCE, empezamos participando de alguna forma, vamos accediendo a todos estos servicios sociales y demás, empezamos a participar, y ya cuando somos mayores de edad, cuando cumplimos los 18, nos empiezan a sonar estas cosas, empezamos a oír por ahí algo que es UP, algo que es Juventud de Unidad Progresista, que se organizan actividades que no son de la ONCE, sino que son directamente de esta organización, y ya empiezas a moverte, a decir un poco qué es esto, empieza a saltarte la curiosidad. Y a todas las personas que de una forma u otra nos gusta el movimiento asociativo, también es una forma de juntarnos, porque al fin y al cabo en la sociedad en general nos juntamos con personas que compartan nuestros intereses y nuestras inquietudes. La discapacidad puede ser una de esas inquietudes y es la forma que tenemos ahora mismo de poder participar y de al fin y al cabo contribuir
a algo que nosotros mismos hemos recibido. Es decir, una parte que realizan Juventudes, por ejemplo, es la organización de actividades de ocio, actividades lúdicas para las personas miembros y para acompañantes que quieren venir con nosotros, que también dentro de UP existe la figura del simpatizante, que son personas que comparten los mismos ideales, que no tienen por qué ser afiliadas a la ONCE, sino que pueden participar sin más, uniéndose aquí, bienvenido a todo el mundo. Entonces, también organizamos actividades lúdicas, actividades deportivas, no son de ONCE, sino simplemente nosotros, organizadas por jóvenes, para jóvenes. Si hablamos de UP en general, pues ya para más rango de edad, existe SUPO, que es la sección senior, para personas ya mayores de 55 o de 60, si no recuerdo mal. Es decir, aquí cada uno tiene su sitio y la verdad que es maravilloso que efectivamente que podemos participar, que dentro nos escuchan, que de verdad es útil porque conseguimos que las cosas sigan avanzando y que muchas veces pues también lo hacemos por ocio y por querer estar juntos, por fomentar el movimiento juvenil dentro de una organización que también es muy importante y se hace en todas partes. No íbamos a quedarnos nosotros atrás. Por supuesto. Y un tema muy interesante también que ha sacado Adonai es el tema de que muchas veces en relación con la discapacidad no es tanta la discriminación, sino más la ignorancia, ¿no? La ignorancia que tenemos del tema. Sí, empezó con el diseño de las ciudades, pero claro, se puede extender absolutamente todo. O sea, también, de hecho, yo conocí a Adonai porque se puso en contacto conmigo para entrar en el Consejo de la Juventud de Canarias. Y lo primero que nos dijo, nosotros lo recibimos además súper contentos porque solo teníamos una entidad de discapacidad relacionada con la discapacidad en el Consejo, que era Personas Sordas de Gran Canaria, creo que concretamente. Y habíamos tenido muy poco feedback y estábamos muy preocupados porque al fin y al cabo no creo que ellos no quieran darnos, yo creo que nosotros no sabíamos llegar a ellos de la forma adecuada. Es verdad que intentamos ponernos más en contacto, pero a veces pues se pierde esa comunicación. Entonces llegó Adonai y me dijo, pues quiero entrar, y entonces empezamos ahí a hablar y claro, de contento, de menos mal que vienes porque nos hacen más falta, precisamente porque yo no puedo hacer una política. Yo puedo hacer política como mujer, yo puedo hacer política como joven, pero yo no puedo hacer política de cosas y no puedo esperar que... Además no puedo ocupar ese espacio, incluso si yo quisiera, yo no puedo ocupar un espacio que yo no estoy ocupando en la sociedad de normal. Entonces, para traer esas ideas, porque mientras más variedad hay, más opiniones y demás, mientras más validez podemos desarrollar nuestros argumentos. Y lo primero que nos preguntó fue, pues si ahora mismo, porque creo que te comenté que estabas haciendo la página web, ¿no? Pues estamos ahora pues pagando el diseño de la página web porque va a ser nueva, porque el consejo es nuevo, porque tal. Y me dijo, pues, y está pensada para personas con ceguera. Y claro, yo no sabía que eso existía. Y yo creo que soy el 98% de la población, estoy representando ahora mismo, el no saber lo que existía. Lo primero que hice fue colgar el teléfono, hablar con quien estaba tramitando eso y digo, espera, estamos hablando con los diseñadores ahora, ¿no? Pues esto tiene que estar dentro. Y eso es lo que hace falta. O sea, no podemos saber todo de todo, ni podemos esperarlo. Y para eso necesitamos ponernos en contacto, abrir todos nuestros abanicos y decir, yo no puedo hacer políticas para ti. Tú tienes que venir conmigo a hacerlas conmigo. Y vamos, súper contenta a ver si esta alianza de verdad nos sale, porque de verdad las expectativas son muy grandes. Es que fíjate que es una cuestión súper básica, porque de hecho una página web a nivel de programación, yo no soy informático, pero por lo que me ha comentado es relativamente sencillo, que las personas con ceguera total utilizan un programa que lo que hace es leer todo. Es decir, podrías trabajar con el ordenador con la pantalla apagada, no tienes que verlo. Entonces, para eso, a nivel de programación, pues las páginas web y los programas tienen que estar preparados para eso por una serie de cuestiones más a nivel técnico en las que yo no me entero, pero eso que tienen que estar preparadas. Y muchas veces son esas cosas las que nos pasamos por alto. Es decir, esa pregunta de ¿lo puede usar una persona que no vea bien o una persona con ceguera total? Es una pregunta súper sencilla, que probablemente la solución sea mucho menos compleja de lo que a priori podemos imaginarlo, pero que simplemente no nos la hacemos. Es así. Y podemos hablar de una página web, pero ya podemos ir a cuestiones más concretas y que pueden llegar a tener mucha más repercusión, como pueden ser programas informáticos propios que utilicen las empresas, que ahí ya no hablamos de que tenga que pedir la ayuda a una persona para navegar por una página web. Estamos hablando de que me puedo quedar sin un empleo para el que puedo estar preparado, porque un programa no está pensado para que lo utilice una persona con ceguera total. Es decir, una cuestión tan básica y que probablemente pueda tener una solución
relativamente sencilla está haciendo que una persona se quede sin un empleo. Y lo que comentaba Brenda, el Consejo de la Juventud de Canarias, bueno, yo pertenezco a la agrupación de Las Palmas, pero a nivel estatal ya podemos decirlo con orgullo, desde hace menos de un año, poquitos meses, Juventudes de UP es miembro de pleno derecho del Consejo de la Juventud de España, que es una cosa que nos encanta porque ya no solamente es hablar de la discapacidad y visibilizar todas estas cuestiones que son muy importantes, sino poder hablar como jóvenes de las inquietudes que tenemos todas y todos los jóvenes, de una forma u otra, que al fin y al cabo pertenezcamos al colectivo, que pertenezcamos, no dejamos de ser jóvenes y de tener una serie de inquietudes comunes, ya cada uno con su propio punto de vista, por supuesto, y con sus propias dificultades, como puede ser en el caso de la discapacidad, hablando de temas más concretos, pero que, bueno, desde el punto de vista nuestro, no tenemos por qué hablar solo de discapacidad. Seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo una agrupación juvenil y podemos hablar y contribuir a cualquier asunto que afecte a las personas jóvenes. Totalmente. De hecho, bueno, a mí me parece maravilloso cada vez que he tenido la suerte de poder compartir espacio con alguno de tus compañeros en el Consejo de la Juventud de España, y creo que además que es muy importante que estén para que precisamente lo que decía Brenda, que muchas veces es que directamente ignoramos. De hecho, bueno, para que no lo sepa, Donay y yo compartimos también espacio en el Consejo de Estudiantes, y gracias a Donay pude conocer pues también una realidad que yo era totalmente ignorante, el hecho de cómo, por ejemplo, la universidad articulaba todo lo que tenía que ver con los estudiantes, por ejemplo, pues que tenían discapacidad visual, ¿no? Cómo era ese mecanismo, cómo se hacía, cómo se llegaba a ellos, cuáles eran los medios y las herramientas que se les podía facilitar. Y de hecho, pues como anécdota, que lo contábamos antes en la pandemia, que claro, que fue muy complicado lo que fueron esos meses de confinamiento, de tener que volver a renegociar absolutamente todo, y cuando ya lo teníamos listo, de repente dijimos, ¡uy! Y los estudiantes con discapacidad, ¿qué hacemos ahora con ellos? Y claro, también es lo mismo, porque por ejemplo en el ámbito de la universidad, o ya no solo en la universidad, sino en todo lo que es el sistema educativo, creo que la ONCE tiene un papel que es fundamental, ¿no?, para llegar a todos esos estudiantes. Sí, en el ámbito educativo, la propia ONCE tiene un equipo de seguimiento educativo que sigue, valga la redundancia, hace seguimiento de todos los estudiantes afiliados a ONCE desde que empiezan su etapa educativa, es decir, desde preescolar. El apoyo es totalmente personalizado a las necesidades de cada cual. Hay veces que hay que hacer un seguimiento constante porque es una persona con una discapacidad visual grave o con ceguera total que ya necesita una serie de adaptaciones. Si hablando en este caso de educación integrada, es decir, de pertenecer a centros escolares comunes y ordinarios, y cada uno tiene su propio seguimiento con todo lo que sea necesario. Hay personas que necesitan más y personas que necesitan menos, pero la ONCE proporciona todo lo que esté en su mano y todo lo que sea necesario. Cualquier tipo de adaptación, porque ya estamos hablando de adaptaciones tiflotécnicas y visuales que no suelen ser baratas, las cosas como son, porque muchas veces, bueno, al fin y al cabo las producen empresas que buscan un beneficio económico, se suele producir casi bajo demanda, porque son cosas muy específicas, pero que la ONCE proporciona sin ningún tipo de coste ni para el centro educativo ni para la persona afiliada. Esto todo gracias a su financiación, y sigue durante toda la etapa educativa del estudiante, hablando ya de grado universitario, de máster, de doctorado, cualquier cosa. Y desde el punto de vista del empleo, por ejemplo, cualquier tipo de adaptación que una persona para trabajar necesite en relación con su discapacidad visual, también la proporciona la ONCE. Es decir, ahí sí que se hace un seguimiento muy estudiado y muy personalizado, y tenemos la suerte, si nos centramos en la etapa educativa, en su amplio espectro, por así decirlo, de que los inconvenientes que vamos encontrando gracias a este apoyo se van solucionando. Quiero decir, con mayor o con menor dificultad, pero al final se consigue darle solución a la mayor parte de inconvenientes. Pero claro, nos encontramos, no se trata solo de que yo pueda estudiar una carrera universitaria como persona con discapacidad visual, que he podido estudiarla gracias al apoyo que me da la ONCE, sino de qué se fomenta en la universidad. La universidad, al fin y al cabo, es la cuna del conocimiento y la cuna de los que van a ser los futuros profesionales de nuestra sociedad, y eso conlleva, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, por así decirlo. Nos encontramos dificultades en el día a día, como las que estaba comentando Brenda antes, porque no se tiene en cuenta la discapacidad, porque se pasa por alto, pero si en la universidad tampoco se fomenta que se tenga en cuenta que es donde te están preparando para ese mundo profesional
para esas decisiones que vas a tener que tomar y para todos esos aspectos que vas a tener que tener en cuenta en el diseño de las acciones, pues es normal que tampoco se tenga en cuenta. Es decir, que esto realmente es un problema de base y que no se va a cambiar de un día para otro, pero que sí que, bueno, que esas dificultades se podría mejorar la integración y la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo. Por supuesto que sí, y dentro de 20 años seguiremos diciendo que sí, porque siempre va a haber margen de mejora, nunca se consigue la perfección, pero gracias a que tenemos el apoyo de la ONCE, eso puede convertirse, por así decirlo, en el mal menor, porque estas dificultades conseguimos solucionarlas, y puede ser más preocupante el que no se fomente en la sociedad en general la inclusión de las personas con discapacidad, para que no se pase tanto por alto en el futuro. Me parece la verdad que un gran tema, ¿no? Porque nos ha hablado Unai efectivamente de que esas necesidades básicas ya están cubiertas, que pues efectivamente un estudiante con discapacidad puede ir a la universidad, puede graduarse, pero también es importante fomentar la inclusión, y cuando hablamos de la inclusión, incluso también de la parte de la sociedad, del resto de la sociedad, de que entendamos también cómo, bueno, que al final las personas con discapacidad, como bien decía Donay, hacen deporte, tienen ocio, salen a la calle a partir de las 10 de la noche, que eso pues es una anécdota bastante divertida que nos contaba antes Adonay. Y para ello vamos a irnos un momento a publicidad y luego seguiremos con Brenda. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues ya estamos de vuelta y seguimos con Brenda con lo que estábamos comentando. ¿Cuál es tu opinión, Brenda? Pues es bastante interesante esa parte, o sea, es verdad que la integración podría ser muchísimo mejor, que es como estabas comentando Adonai antes de la publicidad, hay mucho trabajo por hacer y hay mucho trabajo que se seguirá haciendo, pero sí sería muchísimo más interesante empezar a pensar ya en educar a la sociedad. A lo mejor obviamente no podemos pedir que nos pongan una asignatura a todos vamos a integrar, ¿no? Que debería, porque hay que integrar a muchísima gente y muchísimos colectivos que están bastante discriminados, pero sí que en las carreras o incluso en los colegios o incluso en la educación se empieza a hablar un poco cuando te están preparando, te están formando a ti como persona sin ningún tipo de discapacidad para tu propio trabajo o para el papel que vas a ejercer en la sociedad, que no se pase por alto que existen estas personas con estas necesidades con las que tú vas a trabajar y con los que tú a lo mejor vas a crear trabajo. Entonces, llega la hora de educar a la sociedad, de decirnos, aunque sea una nota a pie de página, decir, mira, si vas a diseñar una calle, también hay un cierto tipo de personas que no puede pasear por cualquier calle. Y con eso se aplicaría un montón de cosas, a los profesores, a las personas que adaptan, a incluso rehabilitadores o personas en sanidad. Las personas en sanidad que tienen los pobres que abarcar un montón de campos,
pues saber que tienen que tener ciertas atenciones que simplemente no es porque no quieran o porque no puedan, es porque no se te ocurren. Yo, por ejemplo, de hecho, en el grado en Derecho, que tengo las únicas referencias que tengo en mi titulación a la discapacidad son, la primera es una optativa, que es prestaciones a la seguridad social, que te hablan de las prestaciones para las personas con algún tipo de incapacidad y te hablan de lo que son los grados, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el maravilloso Código Civil, ¿no? Tenemos lo que es, pues bueno, tenemos 5 asignaturas de civil, pero concretamente la de Civil 1, que es Derecho de la persona y parte general, algo así. Lo acabo de decir al revés, la asignatura. Pero bueno, la primera que tenemos, que ya me queda un poco lejos en Derecho de Derecho Civil, y te hablan de la incapacidad, que también ese es otro gran tema, ¿no? Que de hecho he hablado mucho con Adonai, que además el término en la ley es incapacidad. Sí, ahí, bueno, es verdad que a nivel legal existe la incapacidad. Si hablamos a término laboral, la incapacidad laboral consiste en una serie de prestaciones que puede dar el gobierno a personas que por sus dificultades no pueden desarrollarse en el mundo profesional, pero bueno, ahí ya entramos en la actualización de términos del vocabulario español que en ese sentido podríamos dedicar otra hora entera solamente a hablar de eso. Pero yo coincido, yo como dijo Ada antes, estudié ADE y a mí se supone que nos enseñan a cómo podemos montar una empresa, cómo podemos ser emprendedores. A mí nadie me mencionó a personas con discapacidad y no lo digo como crítica, porque al fin y al cabo, bueno, la sociedad va cambiando y todo esto lleva su proceso y nadie pretende un cambio de la noche a la mañana, y mucho menos nosotros. Pero sí es verdad que si a mí nadie me menciona a las personas con discapacidad, ¿cómo se me va a ocurrir a mí cuando diseño una herramienta informática tener en cuenta una persona con ceguera total? Si es que, digo, no es por falta de voluntad o no es porque no quiera, no es por discriminación, es que no se me pasa por la cabeza directamente. No llego a tomar la decisión de si voy a discriminar o no, porque directamente no se me viene la idea. Y estamos hablando de educación y de empleo, que son 2 temas fundamentales, pero podemos ir a aspectos mucho más básicos en la vida. Ya no solo caminar por la calle en el diseño de una ciudad, sino hacer la compra. Hoy en día que una persona con ceguera total puede hacer la compra, muchas veces, salvo que utilice servicios telefónicos o compra online, requiere de la voluntad de los dependientes y dependientes que estén en los supermercados. Los bancos, hay cajeros ya desde hace unos cuantos años, hay cajeros accesibles que hablan por voz, no hace falta utilizar la pantalla, pero no son todos y tampoco son en todas las entidades bancarias. Entonces, muchas veces incluso puede depender del teléfono móvil y si me quedo sin batería, porque yo, por ejemplo, pago mucho con tarjeta y la tarjeta la tengo en el móvil. Normalmente cuando tengo que sacar dinero es porque no puedo pagarlo en el móvil. O sea, me explico que son cuestiones ocio, deporte. Hay muchas actividades que no puede ir. Una persona con ceguera total o con discapacidad visual grave que no vea bien. ¿Qué pasa? Que los jóvenes con discapacidad no nos divertimos, no salimos, quiero decir. Tú te lo planteas, el decir, no voy a salir a la calle, no voy a tener vida más allá de estudiar, y que muchas veces la inclusión la derivamos o la centramos en la educación, que es un tema absolutamente prioritario y que se tiene que seguir fomentando, por supuesto, pero que la ONCE, por ejemplo, habla de accesibilidad universal, porque hay muchísimos aspectos de la sociedad que es que no se tienen en cuenta. Totalmente de acuerdo. Y tú, Brenda, por ejemplo, desde ahora mismo, pues que siendo la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, porque antes hablábamos de si era una prioridad o no para la sociedad, pero tú que estás continuamente en contacto con entidades juveniles, con personas jóvenes que son, digamos, parte de ese cambio, ¿no? Personas que quieren lograr poquito a poco que la sociedad vaya progresando, ¿crees que la discapacidad es un tema que sea prioritario para las personas jóvenes, sobre todo para las más activas, como digo? Pues curiosamente, cada vez se está escuchando más de discapacidad, de hacer políticas directamente centradas en discapacidad, que a lo mejor no es todo lo que podríamos desear, pero sí es verdad que ya se está incluyendo en todos los planes, ya tienen sus grupos especializados, tienen una sección dedicada a ella, y en general creo que se está escuchando bastante más de lo que se escuchaba. También seguramente porque han llegado esos grupos a tocarnos a la puerta y a decirnos, oye, estamos, por favor, déjame entrar, ¿no? Pero sí, además, como estaba diciendo Adonai antes, es una discriminación que hacemos de forma pasiva, como yo te decía antes. Como esto al final no nace de un odio, como sí puede haber por los colectivos LGTBI, como sí puede haber, que también habrá gente para todo, también, ¿no? Si nos ponemos a hablar, ¿no?
Pero como es al final los colectivos juveniles somos bastante abiertos, casi todos llegamos por preocupaciones derivadas que después, como dice Adonai, al final hablamos todos de fútbol, hablamos todos de mirar a la playa el otro día, ¿no? Porque tenemos muchos intereses comunes a pesar de las cosas que nos unen directamente. Pero sí que los jóvenes están bastante más receptivos, por lo menos por último, por lo menos en la andadura que llevo yo en los consejos de la juventud, que ya no es poca, aunque no fuera todo lo productiva que nos hubiera gustado. Sí hay ese campo abierto para abrir, y es verdad que desde que decía Donay que no entró desde hace mucho, pero lo que ha entrado ha estado, yo creo que los he escuchado en todas las reuniones que hemos hecho a juventudes de la Unión Progresista de la ONCE. Siempre han abierto la boca, no se han callado, les han dejado ese espacio también, y además para bien, y se han metido y se han puesto a ser visibles, y eso es lo que hace falta, jóvenes que estén presentes y que sean visibles. Y también con esto, yo creo que vamos a ir al tema del cuidado que tenemos el resto. No hay mayor muestra de capacitismo al escucharnos hablar a nosotros y ver cómo intentamos cuidar las palabras, decir, ay, esto está mal dicho, esto no quiero ofenderte cuando hablo contigo. Y también yo creo que es algo que tendríamos que romper y decir, pues dime tú cómo podemos hablarte. Y además es que no creo que ofendamos a nadie al final, porque es verdad que para ofendernos nos podemos ofender todos si queremos. Pero que es un colectivo súper abierto, y somos colectivos súper abiertos, sobre todo en la juventud, como para intentar romper esas barreras del capacitismo tan sencillas como que la gente tenga miedo de hablar de ustedes porque a lo mejor te ofendo. Como que esa pregunta te la quería lanzar a Donay, porque siempre hay alguien que suelta la coletilla por detrás, es como contra, y yo volvemos otra vez con lo mismo. Hombre, mi punto de vista personal respecto a eso es que la ofensa se consigue con la intención y con la interpretación, no con la palabra en sí misma. A mí me pasó en unas prácticas universitarias, una anécdota que tengo que me hace mucha gracia, que era en una empresa que nunca había trabajado con personas con discapacidad. Y la verdad que me acogieron súper bien, no tuve ningún tipo de problema. Yo necesitaba unas adaptaciones que la ONCE me puso sobre la marcha desde el primer día de trabajo, fueron técnicos a instalarlas. La empresa tampoco puso ningún problema, evidentemente porque la empresa tiene que permitirlo, y tampoco puso absolutamente ningún problema, muy bien. Y el que era mi jefe, el primer día me decía, estaba como un poco tímido en ese sentido. Me decía, ¿cómo puedo llamarte? ¿Con discapacidad? ¿Minupálido? ¿Cuál es así el término correcto? Y como con esa voz tímida. Y yo le acabé diciendo, mira, llámame a Donay y vamos a trabajar eso. Exactamente, como vamos a comunicarnos y punto. No, pero sí, muchas veces los términos van evolucionando. Es verdad que hay palabras dentro del vocabulario español que pueden estar un poco más obsoletas y que se van actualizando, pero yo soy de los que piensan que si algo se lleva usando durante 150 años, durante 200 años o durante 1000 años, no podemos pretender cambiarlo en 3 años. O sea, las cosas también llevan su tiempo. Evidentemente, el término más coloquialmente más correcto, por así decirlo, podría ser discapacidad. Pero bueno, digo que va en la intencionalidad de quien lo dice y en cómo lo interpreta quien lo escucha. Y yo creo que muchas personas con discapacidad, hay de todo, porque no dejamos de ser personas y cada persona es como es, pero que yo por lo menos no me centro tanto en eso. Quiero decir, la discriminación o no discriminación, la inclusión o no inclusión, la percibo por las actitudes y por cómo se desarrolla el día a día, no por qué palabra utilizas hablando. Claro, por eso. Yo lo que decía era al contrario, es el miedo de nosotros, sí, de utilizarlas como, vamos a comunicarnos, y si yo te ofendo, me lo dices y ya está. O sea, ya no porque te puedo ofender, sino por el miedo por el que vamos de puntilla. Si yo ofendo, que me lo cuenten. Ya no a ti, sino a Ada o a cualquier persona, pero vamos a hablar, no vamos a tener miedo por decir, por hablar y por comunicarnos, de hecho, por expresarnos. Me estás recordando que siempre cuando tratamos un tema relacionado con la discapacidad surge un maravilloso debate en la mesa que es ¿discapacidad o diversidad funcional? Y siempre tenemos ahí un debate y siempre acabamos con, bueno, pues vamos a preguntarles a ellos, ¿no? Y que nos digan ellos cómo lo referimos correctamente. Y luego, pues a veces, como dice Donay, es una tontería, porque al final, discapacidad, no discapacidad, al final, pues bueno, otra cosa, ¿no? Es que dijeras algo que no tiene absolutamente nada que ver o que fuera totalmente incorrecto, pero yo creo que también tiene mucho que ver con la motivación y la intención, y yo creo que siempre somos personas que estamos dispuestas y abiertas a que nos digan, oye, mira, que no es discapacidad, que a lo mejor tampoco es diversidad funcional, ahora hay un término nuevo, que es este, y este es el que hay que aplicar. Pues estupendo, pues ese será el término que usemos. Realmente, yo creo que ni hay posicionamiento en ese sentido, porque yo personalmente utilizo discapacidad, porque diversidad funcional
lo veo como un término que sí que pretende no ofender a nadie, pero al mismo tiempo es un término como muy abierto, es decir, diversidad Claro. funcional, todos somos diversos funcionalmente. Si Sí, encuentras a dos personas que tengan las mismas capacidades, preséntamelas, porque no es algo muy... La discapacidad... Yo igual en gimnasia entraría en ese Eso es lo que término. sí, tendrías O que sea, quiero decirte. tendrías que estar jugando al pádel. Sí. Por experiencia con nada, ya sé que el deporte no es lo suyo, pero bueno, no pasa nada, cada uno tiene sus capacidades, que es el tema. Yo en el deporte ya te digo que tampoco, bueno, ese es otro de los temas importantes, el deporte para las personas con discapacidad, que ahí también nos podemos encontrar incluso en un gimnasio, que los monitores y monitoras no tengan experiencia, no tengan conocimiento, no les hayan dado pautas, y claro, eso conlleva que en el desarrollo del día a día de determinadas sesiones se puede complicar más, se puede complicar menos, pero sobre todo yo me he encontrado muchos gimnasios que la atención personal cada vez va menos. Es decir, muchas veces se va por el autoentreno, por así decirlo, sobre todo si hablamos de entrenamientos no tan funcionales, sino más estilo musculación y demás, en el que cada vez hay menos personal en los propios gimnasios, porque va el tema de la autonomía personal y que cada cual haga práctica deportiva como quiere, pero ahí encontramos que hay personas que necesitan mayor atención que otras. Y aquí no hablo solamente de discapacidad, es que yo si viera perfectamente también soy un tronco en el deporte, viendo y no viendo. O sea, me explico que este es uno de los temas que digo que sí, encontramos mayores dificultades por ser personas con discapacidad visual y en determinadas situaciones tenemos que luchar por la inclusión, pues por supuesto, pero al fin y al cabo seguimos siendo personas jóvenes y nos encontramos con las mismas dificultades que se puede encontrar cualquier otra persona, simplemente por sus propias características, independientemente de que tenga o no tenga una discapacidad o pertenezca o no pertenezca a un determinado colectivo. Es decir, como yo lo veo, las personas que pertenecen al colectivo de LGTBIQ+, no solamente hablan de eso, hablan de cualquier aspecto en el que se vean involucrados por el simple hecho de ser personas, que todos podemos ser personas con discapacidad, podemos ser personas feministas, podemos ser personas reivindicativas, pero prima la palabra persona. Y eso conlleva que siempre vamos a tener puntos de vista comunes y inquietudes comunes. Totalmente. De hecho, por ejemplo, el mundo del deporte, la verdad que es un tema que yo creo que es muy interesante y que seguimos teniendo que trabajar, pues como una de las grandes tareas pendientes, diría yo, junto con el ocio. El ocio también, sí. El ocio es que es tan específico, quiero decir. Cuando hablamos de ocio es un campo muy amplio. Dentro de ocio encontramos multitud de actividades, de acciones, y eso conlleva que cada uno tiene que adaptarse como se pueda, pero el primer paso para poder hacerlo, y habrá actividades por supuesto que no se puedan adaptar. Yo, pues hay determinadas cosas que no me veo haciendo por mi propia vista, evidentemente. No sé, no me veo conduciendo por la calle. Si algún día me ven conduciendo, huyan, salgan de la carretera, porque digo que ahí falla algo. Pero la base para poder empezar a trabajar en la inclusión, en que pueda conseguirse una inclusión real, es tenerlo en cuenta, es plantearte cómo podemos hacerlo, mirar si se puede hacer con tus propios recursos, mirar si necesitas buscar apoyo externo, que hay muchas entidades que pueden ayudar en este sentido, la ONCE es una de ellas, por supuesto, y intentar mirar si existen esos recursos, intentar recurrir a ellos, o muchas veces les sorprendería la cantidad de veces que es que no hace falta nada. Quiero decir, que a lo mejor no hace falta que intervenga la ONCE, ni que intervenga la Unidad Progresista, sino simplemente es hacerte tú la pregunta y pensarlo con lógica, porque muchas veces nos encontramos que son cosas de pura lógica. Una recomendación general que se da, por ejemplo, para las personas con ceguera total, cuando preguntan sobre los espacios, de cómo adecuar los espacios y demás, puede ser intentar que todos los grandes objetos, los muebles y demás, estén siempre en el mismo sitio, es decir, que no vayas moviendo sillones cada día, y de que no hayan demasiados obstáculos de por medio, en lo que son los caminos, por así decirlo, los caminos de tránsito. Pues es verdad, pero es una cosa tan lógica que la pasamos por alto, pero si lo piensan ustedes dos ahora, ¿no les parece de lógica que les diga que si viene una persona con ceguera total no tengas una mesa en medio del salón? Tiene bastante sentido, y de hecho seguimos ahora hablando de este tema, pero nos vamos unos minutitos a publicidad. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional,
le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, ya hemos vuelto de publicidad y estábamos hablando del ocio y además de una cosa que la verdad que me resultaba llamativa porque es tan simple que es verdad que muchas veces no hemos caído en ello, que simplemente pues lo que decía Donay, ¿no? Si por ejemplo pues en un salón tener los muebles donde están siempre y no poner cosas en medio. Eso es una cuestión súper lógica, pero yo creo que es de esas cuestiones tan lógicas que las pasamos por alto, por simplemente no pararnos a pensar un segundo. Y realmente nos vamos a encontrar que en muchas situaciones la solución es más sencilla de lo que pensamos. Hay veces que no, por supuesto, y para eso hay recursos externos y para eso hay entidades específicas que pueden dar ese apoyo, ese asesoramiento cuando sea necesario, pero por lo menos que la base sea el hacerte la pregunta. Claro. Y luego incluso, por ejemplo, lo que hablabas del ocio, ¿no? de cada uno, yo creo que también es una cuestión que incluso es lo que tú decías, persona con discapacidad, sin discapacidad, todos y todas conocemos cuáles son nuestros límites. Y hay cosas que cada uno, pues por nuestras capacidades, ya no por el hecho de tener una discapacidad, pues no vamos a hacerlo. Dicho, yo en el deporte desde luego no destaco y no va a ser algo que yo haga diariamente. Brenda supongo que también tendrá lo suyo y tú tendrás el tuyo, pero como persona, ya no por otra cuestión. Pero luego sí que es verdad que hay otros entornos en los que sí debemos de fomentar la inclusión, pero sobre todo por lo dicho, ¿no? También son personas y también evidentemente tienen ocio, que parece que muchas veces la discapacidad solo la vertemos lo que son en el ámbito educativo y poco más. Sí, es muy importante. Ahí, sobre todo, ayuntamientos y determinadas organizaciones cada vez están haciendo un esfuerzo mayor para que todas las personas se sientan incluidas, por suerte, y esperemos que siga así, que estoy convencida de que seguiremos hacia adelante. Se han dado pasos muy importantes en los últimos años, las últimas décadas en este sentido, y yo creo que es un camino que no se va a parar, pero porque dificultades van a seguir surgiendo en el día a día para cualquier tipo de persona. Por eso somos una sociedad dinámica y por eso Unidad Progresista también es una organización dinámica que va cambiando y que se va adaptando según lo que se va presentando. Si en este tipo de cuestiones, como va avanzando nuestra sociedad, fuéramos estáticos, no conseguiríamos nada. Pero ni Unidad Progresista, ni la ONCE, ni ninguna organización. En temas fundamentales, como puede ser la educación, por supuesto que hay que seguir avanzando. Son temas que nunca se pueden perder de vista, pero sin quitarle importancia al resto. Y sobre todo, pues lo que comentaba antes, algo tan básico como lo que comentaba Brenda, que una página web no esté adaptada, pensar en las consecuencias que puede tener eso. Puede hacer, pues en el Consejo de la Juventud de Canarias, por ejemplo, podría haber hecho que nosotros no pudiéramos acceder a esa página web, dependiendo del resto visual que tengamos. Pero en cuestiones un poco más significativas, lo que comentaba, puede ser que una persona no consiga un empleo, para el que puede estar perfectamente cualificada. Claro. Y para ti, por ejemplo, o sea, porque me despierta mucha curiosidad, ¿cuáles dirías que son los avances que tú más destacas en materia de discapacidad en cuanto a leyes, a políticas de los últimos años, que consideras que hay que celebrar, ¿no? Que como sociedad debemos de sentirnos orgullosos de esos avances? Bueno, pues
muchos avances que también se han dado para otros colectivos. Por ejemplo, la ley esta de paridad, si no recuerdo mal, el tema de que en determinadas organizaciones tenga que haber el mismo número de mujeres que de hombres, o que por lo menos se respete un cupo base. Eso también existe en la discapacidad. Si no recuerdo mal, para empresas privadas ordinarias, el cupo de reserva es del 2%, de 1 de cada 50 trabajadores. Son cosas que seguirán avanzando y que a lo mejor llega el día en el que no sean del todo necesarias porque ya conseguimos una inclusión real, pero que hoy en día existen y que han propiciado que muchas personas que tienen discapacidad cualificadas puedan acceder al mercado laboral. En el ámbito educativo, pues lo mismo, también hay reserva de matrículas. Con discapacidad, exacto. Encontramos el caso de este compañero, no recuerdo su nombre, el que accedió a las oposiciones no hace mucho, seguro que lo conoces, que es del ámbito jurídico, que entró a probar unas oposiciones de fiscal, vale. Sí, está bueno. Es algo que nunca había pasado aquí para atrás. Son cosas que yo creo avanzando. Que sí, marcan precedentes y por lo menos para mí personalmente, hablando ya como Adonai, el avance más importante, que por lo menos se empiezan a tener en cuenta estas cuestiones. Ya es algo muy importante que antes no pasaba. Que me hayan invitado aquí hoy, que nos hayan invitado a Juventudes a participar, pues ya es un avance súper importante que a lo mejor hace 30 años no hubiera... Bueno, hace 30 años no sé si había televisión, pero... Bueno, te pasaste. No, hace 30 años sí había televisión, sí. A veces se me olvida que estamos en 2021. Yo creo que ya había color y todo, ¿eh? Bueno, me acabo de pasar bastante. No pasa nada. A veces se me olvida qué año estamos, de verdad. Pienso que todavía estamos en el año en que nacimos. Pero sí, que de verdad que pasan estas cosas. Pero sí, yo creo que esto hace muchos años, más de 30, mucho más de 30. Había Universidad de Las Palmas y todo. Sí, es verdad, que fue el 30 aniversario el año pasado, justo. El año pasado no, el anterior. Pero que, bueno. Bueno, Adonai está claro que una de sus no capacidades son las fechas. No, las fechas nunca se me han dado bien y esto ya no es por la discapacidad, es porque, bueno, de hecho, Ada, que estaba comentando que antes participábamos mucho en temas de representación estudiantil, éramos expertos en poner malas fechas para actividades. Poníamos actividades festivos, nosotros. Si había un puente ahí poníamos una convivencia. Sí, lo típico. Unos cracks. Éramos muy buenos. Pero bueno, que yo creo que simplemente tener en cuenta a las personas con discapacidad, visibilizar la situación para despertar la bombillita en cada uno de nosotros y que con pequeñas contribuciones consigamos la inclusión es muy importante y cada uno de nosotros simplemente en nuestro día a día podemos aportar mucho más de lo que a priori podemos llegar a pensar. Totalmente. ¿Tú qué opinas, Brenda? Eso es. Es que nos hemos vuelto locos aquí, pero sí. La parte de los cupos es súper interesante, la verdad, porque todo el mundo te habla de los cupos. Claro, el que no está dentro de ciertos colectivos en minorías, pues te dicen, es que los cupos son injustos. Sí, son injustos, en la base clara de la palabra, pero son muy necesarios, son completamente necesarios. Y lo que vemos con eso es que, gracias a los cupos, hacemos avances para poder cumplir esos cupos y poco a poco vamos integrando esos avances como la realidad y al final esa realidad se va a mantener porque si ya estamos preparados para eso, ¿para qué vamos a despreciar a trabajadores válidos, ¿no? Si ya están integrados dentro? Entonces es muy interesante por esa parte. Y después por otro, yo quería volver a traer a colisión lo que comentaste antes de al final con esto también de los cupos. Cuando llegamos a representar, siempre vamos, pues yo si voy por mujeres, porque soy de un colectivo feminista, tengo que estar en igualdad. Pues yo vengo por fe LGTBI, yo tengo que ir a LGTBI y a esto. Pues también he hablado hasta con los colectivos gitanos que tienen que ir, que además en el Consejo de la Juventud de España te muestra de todo, además súper interesante. Pues es que yo soy mujer, soy gitana, pero es que yo quiero ir a socioeconómicas porque yo estudié esto y a mí me interesa y a mí mi asociación o mi esto me obliga a ir a esto y yo no quiero. Es como, somos más que el colectivo al que representamos y es muy importante recalcar eso. Es como, tú al final vas al Consejo de la Juventud de España y no te quedas hablando de igualdad, te quedas hablando de, pues es que el otro día te puedes creer que me pasó esto y que el equipo no se puede ir porque claro, ¿a quién le importa el rugby en Canarias? Pues a mí. Pues es súper interesante ver cómo somos humanos y cuando nos unimos y cuando nos dan estos espacios para unirnos, para hablar de nuestras cosas concretas, al final terminamos siendo un gran abanico y creo que es importante representar cómo somos cada persona individualmente dentro de ese gran abanico y cómo tenemos opiniones muy variadas dentro de todo el abanico.
Y no quedarnos en yo soy esto y a mí me representa esto. No, no, no. Yo soy una persona joven y después ya hago lo que me dé la gana. Totalmente, sí es verdad que a veces nos ceñimos un poco a esas etiquetas, por así llamarlas, que nos puede dar el colectivo al que pertenezcamos, y que sí, por supuesto que lo tendremos en cuenta. Hablando de cualquier actividad, pues probablemente yo tenga en cuenta la discapacidad, ustedes tengan en cuenta el feminismo, pero sin perder de vista que somos personas jóvenes, que vamos a tener unos puntos de vista comunes y que podemos hablar de cualquier tema que nos interese, que nos afecte y en el que podamos aportar. O sea, ir un poco más allá, como dice Brenda. Eso es, yo creo que ha habido muchos avances en ese sentido en los últimos años, que estamos saliendo más allá del tema que dominamos, por así decirlo, y nos estamos dando cuenta que sí que podemos participar muchísimo más allá. Un poco de dejar de encasillarnos Sí, como personas. Y ahora te voy a hacer la pregunta, pero un poco hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles crees que son las principales metas que están todavía pendientes de conquistar? Bueno, esa es una pregunta complicada, porque hoy en día podemos ver que hay mucho que avanzar en ciertos aspectos, pero es que mañana van a surgir nuevos aspectos, y a lo mejor el que surge mañana es más prioritario que el que tenemos hoy. Es decir, al fin y al cabo, lo que comentaba antes, somos una sociedad cambiante y nos vamos adaptando a lo que va surgiendo día a día. Uno de los temas principales es precisamente que no nos encasillemos y que podamos aportar más allá del colectivo al que pertenezcamos, no solamente en el ámbito de discapacidad, sino en cualquier. Y yo creo que el tema del ocio y el deporte también son cuestiones muy importantes, que tienen un componente también psicológico muy alto, a nivel de integración social, de desarrollo personal. Es decir, no es solamente el puro desarrollo de la actividad en sí misma y el que te diviertas o el que hagas deporte en un momento determinado, sino todo lo que te pueda aportar más allá. Y es una pata que igual está un poquito en el aire, que sí hay que seguir potenciando. Se está potenciando, pero hay que seguir trabajando. Claro, todo lo que tenga que ver, supongo, con la sociabilización, ¿no? Claro, que al fin y al cabo nuestro ámbito social no se reduzca solamente a Juventud de TUP, o no se reduzca solamente a la ONCE, o no se reduzca solamente a los espacios asociativos, sino que podamos ir más allá. A nosotros, a nivel estatal, encantó cuando Juventudes entró en el Consejo de la Juventud de España. Es como, vamos a empezar a tener relación con entidades de todo tipo, más allá de la discapacidad, que bueno, siempre han habido alianzas y siempre han habido relaciones externas, pero a este nivel ya es otra historia, totalmente diferente, y la verdad que esta integración a mí me parece maravillosa. Y que al final es maravillosa para cualquier colectivo, porque por ejemplo para Brenda, que participa del Consejo de la Juventud de Canarias, o para mí, que participo de la Federación Mujeres Jóvenes, al final es súper positivo el tener alianzas con cualquier entidad. Es algo que enriquece a cualquier persona, no solo ya más allá de... Y nunca sabes cuándo te puede venir bien. Igual mañana nos da por organizar una actividad, pues por ejemplo con FMJ, porque no porque seamos una organización relacionada con la discapacidad y una organización relacionada con el feminismo, sino porque somos personas jóvenes, nos caímos bien en un momento determinado y nos apetece hacer algo juntos. Y nos conocimos gracias a todo este tema de participación juvenil. El movimiento asociativo aporta muchísimo más allá que lo que podemos ver a corto plazo. Totalmente. De hecho, mira, te voy a hacer esa pregunta. ¿Qué consideras que te ha aportado a ti el asociacionismo juvenil, concretamente? Todo y nada. No, yo creo que a mí, por lo menos, me ha aportado muchísimas capacidades y muchísimas habilidades a nivel social y profesional que hoy en día utilizo en mi día a día y en mi trabajo. Es decir, los conocimientos de una carrera universitaria, si no sabes aplicarlos, no sirven de nada. Y si no sabes desenvolverte, a mí me ha enseñado tonterías, me ha enseñado a hablar en público, me ha enseñado a saber redactar, me ha enseñado a no tenerle miedo a la documentación, que cuando te metes en algo asociativo el papeleo como está bien, pero a perder todo ese tipo de miedos, y esas cuestiones las vas a utilizar en tu día a día. Yo sé que si yo no hubiera participado en movimiento asociativo, no podría estar ahora mismo hablando con ustedes y con una cámara delante, porque estaría temblando de nervios probablemente. O sea, son cosas que muchas veces no le damos la importancia que tienen y que te aportan más allá de tu formación académica. Totalmente. De hecho, además me suena bastante similar, porque yo creo que las palabras que has dicho, yo creo que las podríamos aplicar perfectamente a Brenda y yo, a nuestras propias vivencias. A todo. Aparte de la cantidad de personas que conoces, Sí. de personas además que son hasta más jóvenes que tú muchas veces y tienen unas capacidades aquí, es como, pero porque le llevan dedicando, al final cuando hablas con ellas, porque llevan en este movimiento mucho más que tú.
y es asombroso. Sí, porque al fin y al cabo las personas jóvenes siempre tenemos esa tendencia, cuando no participamos más allá, a reducirnos a nuestros círculos cercanos, es decir, nuestros amigos y amigas de toda la vida, las personas de nuestra carrera, de nuestra clase, los amigos de los amigos como mucho, pero nos quedamos ahí cerradas. Y cuando ya empiezas a participar en movimientos, conoces a personas que comparten tus mismos intereses, que esto es una cuestión que muchas veces pasamos por alto el pensar que no hay nadie que sea como tú y que sí, que hay personas que comparten los mismos intereses que tú y todo esto lo aporta simplemente relacionarte, salir de tu círculo de confort y buscar la forma de relacionarte más allá. Totalmente. A ver, porque yo quiero que Adonai nos hable de la capacidad de adoptar perritos. Ahora que vamos a cortar ya, por favor, Adonai, rápido, que creo que es importante que llegue. Se lo conté como anécdota antes, que dentro del Grupo Social 11 existe la Fundación 11 del Perro Guía, que va orientada, bueno, un poco a formar a todos esos maravillosos perros guías que utilizan las personas ciegas totales en su día a día y que suponen un plus de autonomía personal enorme. Yo tuve la suerte de poder visitarla, que además se pueden hacer contribuciones y demás, porque es un trabajo enorme que se le destinan muchísimos recursos financieros que son muy necesarios. Y una de las... No todos los perros de las razas que se seleccionan puede ser perro guía, porque claro, se miran una cantidad de cosas enormes, se mira su personalidad, se mira que coincide un poco la personalidad del perro con la persona a la que se le va a dar, que si un perro es muy activo y la persona es muy pasiva no cuadra, quiero decir, no acabaría funcionando. Es un trabajo de años y algo que me sorprendió a mí muchísimo es que determinados perros guías que por cualquier motivo no pueden acabar siendo perros guías, no se les puede acabar entrenando, lo dan en adopción y ahí puedes solicitar adoptar un perro guía que ha sido rechazado, que no ha llegado a formarse. Realmente no se les entrena, no se les forma, pues porque de verdad tienen algo que no lo permite y se mira que no haya ningún problema en el futuro, no porque no se quiera, y siempre prima por encima de todo, por supuesto, el bienestar del animal. Claro. Eso es lo primero de todo, pero que me parece precioso. Hay un proyecto, de hecho, que durante los primeros meses del cachorrito cuando nace, porque los tienen desde el nacimiento, esto solo es en Madrid porque es donde está la fundación, pero los adoptan familias durante un año para que primero se sociabilicen como perros y después ya van al propio entrenamiento. La verdad que es precioso. Qué interesante, la verdad. Cotidiana, entra en la página de la Fundación 11 del Perro Guía que van a salir enamorados y enamoradas todos. Pues mira, cotillaremos después del programa, eso seguro, porque la verdad que era un dato que nosotras por lo menos desconocíamos. Y nada, Adonai, darte las gracias por haber asistido hoy, ha sido un placer tenerte y hablar de este tema. Y espero que muy pronto pues podamos hablar de esos avances, sobre todo en el mundo del ocio, en el mundo del deporte y en general en la visibilización de las personas con discapacidad. Así que muchas gracias, nos veremos en el próximo programa y nada más.